Buenos días, maestra y compañeras. A nosotros nos tocó el texto de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo. Nuestro equipo está conformado por Karen Daniela Vázquez Yáñez y yo, José Alfredo Jasso Flores. Para empezar, vamos a hablar un poquito de quién fue Bernal Díaz del Castillo. Nació en el año de 1492 en Medina del Campo, España, y fue un conquistador español que participó en la conquista de México. Además, fue regidor de Santiago de Guatemala. Se le atribuye la autoría de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la cual se redactó como un memorial de guerras. Tenía alrededor de 20 años cuando viajó, en 1514, a América. En 1519 se unió a la expedición al mando de Hernán Cortés, que culminaría con la caída de México Tenochtitlán y la conquista del Imperio Azteca y otras regiones del actual México. Se cree que su obra titulada La verdadera historia de la conquista de la Nueva España la comenzó a escribir con más de 84 años, siendo la única obra popularmente atribuida a él. Murió el 3 de febrero de 1584 y sus restos se encuentran en la Catedral de la ciudad de Antigua Guatemala, marcados con una losa conmemorativa. Como se ha mencionado con anterioridad, es una obra escrita por Bernal Díaz del Castillo, teniendo como tema principal la conquista de México. Es un texto que nos narra la manera en la que los españoles e indígenas tuvieron ese primer encuentro y las cosas que desencadenaron con ello. En específico, los capítulos 88 y 91, en una forma resumida, nos cuentan el primer encuentro entre el gran Moctezuma y el imponente Hernán Cortés, momentos antes de la tan fuerte batalla que traería consigo miles de muertes. El texto cuenta con un preámbulo donde el autor no se jacta de ser un gran escritor, donde nos cuenta la edad que tiene y que ha perdido el sentido de la vista y el oído, concluyendo este preámbulo diciendo, y citamos, como de la adelante en ella verán, no tocaré por ahora en más de decir y dar razón de mi patria, y dónde soy natural y qué año salí de Castilla, y en compañía de qué capitanes anduve militando, y donde ahora tengo mi asiento y vivienda. Resumen del texto. Capítulo 88. Este capítulo se titula Del grande y solemne recibimiento que nos hizo el gran Moctezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de gran Ciudad de México. El capítulo nos habla de cómo fue que Moctezuma recibió a Cortés y que había mucha gente a los alrededores asombrados, ya que nunca habían visto a hombres montados a caballo. Aunque también los españoles resultaron sorprendidos al ver que la ciudad estaba también poblada, llena de puentes y canoas. Primeramente, fueron recibidos por el Cacamatzí, señor de Texcoco, el señor de Iztapalapa, el señor de Tacuba, el señor de Cuyoacán, y después fue cuando le siguió Moctezuma. Después de esto, Cortés le ofrece un collar a Moctezuma, y este se lo pone. Y de igual forma, Moctezuma le dio un collar de oro a Cortés, además de darle aposento a él y a todos los que lo acompañaban, para tener un lugar donde descansar, diciéndoles, Malinche, en vuestra casa estáis vos, vuestros hermanos, descansa. Capítulo 91. El capítulo 91 de la manera en persona del gran Moctezuma y de cada gran señor era. Este capítulo, en su mayoría, es una descripción sobre cómo era Moctezuma ante los ojos de los españoles. Comienza describiendo a Moctezuma como alguien de edad de hasta de 40 años. De buena estatura, no tan moreno, sino con un matiz propio de un indio, con un cabello un poco largo y poca barba. Nos habla de lo limpio que era Moctezuma, de sus hábitos con la ropa y el aseo personal. Nos cuenta a detalle las profesiones a las que se dedicaban las mujeres, que no eran más que servir a Moctezuma y bordar a mano. También nos habla de que solían cocinar carne humana de chicos de poca edad, pero comúnmente les gustaban las gallinas, los gallos, las codornices, las palomas, los conejos y algunas otras especies animales. Por un momento a lo largo del capítulo
Bernal nos describe algunos rumores sobre los indios cuando sacrificaban personas. Se decía que cuando sacrificaban a un indio, primero lo apuñalaban el pecho y le sacaban el corazón para después proceder a colgar la cabeza. Y la carne se la daban a animales bravos como víboras, aunque existía la duda de si solamente se la daban a los animales. Importancia en la literatura novohispana. Como estudiantes de la licenciatura de Letras Hispánicas y teniendo en cuenta textos pasados que hemos leído y analizado sobre lo sucedido en la época de la colonización, creemos que la importancia de este texto en la literatura novohispana reside en el saber qué fue exactamente lo que sucedió mediante el único medio posible que se nos permite a nosotros para poder analizar y criticar: los escritos. Además de eso, también podemos hacer una comparación entre textos para llegar a una conclusión de lo que podemos considerar como verdadero. Por ejemplo, nos tomamos la libertad de comparar este texto con La visión de los vencidos de Miguel León Portilla para poder ver ambas visiones de los hechos transcurridos durante la toma de México Tenochtitlán, una desde la perspectiva de los indígenas y otra sobre la perspectiva española. Entonces, la importancia de este texto para la literatura novohispana podemos decir que es precisamente eso: comparar de una manera crítica y determinada los escritos de una persona y otra. La verdadera historia de la conquista de la Nueva España nos sirve en esta literatura para hacer, además de análisis, alusión al nombre de la misma. Comentarios hacia la obra. La obra está escrita con un lenguaje no muy complicado, pero que mantiene la esencia de la manera de escribir que existía en ese entonces. Fueron unos capítulos lo bastante descriptivos y llenos de muchos detalles que muy pocos textos de la conquista nos dejan ver, aunque están escritos de una manera que, a nuestro parecer, cautiva. No dejamos de cuestionarnos por qué se titula como verdadera, haciendo perder credibilidad a los textos sobre la conquista. Pero, ¿qué es lo que la hace llamarse verdadera? Es el simple hecho que fue un español que estuvo durante la conquista, que lo titula así, porque él pudo dar su versión de la historia, pero eso significa que las demás versiones no serían verdaderas. Nos han parecido 2 capítulos cargados de información importante, que nos ayuda a ampliar ese panorama de lo desconocido sobre Moctezuma, porque siempre la historia solamente nos cuenta sobre los españoles y nunca o muy pocas veces de los indígenas. Importancia en el México actual. En muchas ocasiones nos hemos cuestionado cómo sería México si todos los habitantes del país se dieran el tiempo de leer este tipo de textos, donde no puede haber un bando al cual unirte para decir quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos, y el cómo cambiaría eso la visión que los mexicanos tenemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué importancia tiene el texto de Bernal Díaz del Castillo para un México actual? Tal como nos sucedió con el texto de Miguel León Portilla, creemos que siempre es indispensable conocer las 2 caras de la moneda. Entonces, lo que Bernal Díaz nos presenta es la parte del invasor y no la de los que podríamos decir víctimas. Creemos que influiría mucho en la perspectiva de varios historiadores que prefieren ver a los indígenas como los malos, porque con solo leer los 2 capítulos del texto de Bernal Díaz nos daríamos cuenta que fueron incluso amistosos en su manera de recibirlos en sus tierras. Así que, como una conclusión en general para la importancia en el México actual, diríamos que este texto sería como el peso del otro lado de la balanza, para no dar una certeza de quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos, y que si la población mexicana sabiera conocer cómo estuvieron las cosas mediante los escritos, valoraríamos más nuestras raíces. Entonces, durante muchos años la historia, desafortunadamente, nos ha pintado a los ganadores como los buenos y a los vencidos como los malos, los que ocasionaron todo el caos. Y es algo evidente en este texto analizado cuando comienzan a creer los españoles, por rumores, sobre el posible canibalismo que existía entre los grupos de indígenas de Moctezuma después de hacer los sacrificios que, para los indios, era un método normal para alabar a sus dioses.
Podemos concluir entonces que la gente tiende a tomar preferencia por los más fuertes sin darse el lujo de observar la perspectiva de los otros y entender su manera de pensar en el contexto en el que se desarrollaron los hechos. La verdadera historia de la conquista de la Nueva España es, para nosotros, un abrir de ojos para equilibrar las decisiones de bandos en los que podríamos inclinarnos, para hacernos ver que no hubo héroes ni villanos, sino una batalla que tenía un fin, no del todo bien claramente, pero que podría mejorar el territorio en el que los indígenas vivían, con la mezcla de razas, la construcción de nuevas edificaciones, el alabar a un solo Dios. Es lo que comenzó a crear un nuevo México que poco a poco fue construyendo el México que es ahora. Y estas son algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.